Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar analizando el libro de Clean Code de Robert Martin. Hoy vamos a hablar del capítulo 8 que trata acerca de fronteras o boundaries. Vamos a ver qué es una frontera, qué trato especial debemos darle a las fronteras de nuestra aplicación para poder tener una aplicación más efectiva, más fácil de mantener. También vamos a ver que podemos utilizar pruebas unitarias con las fronteras para aprender a cómo utilizarlas y también veremos distintos tipos de fronteras. Así que vamos a comenzar. Vamos a ver que, como te decía, el tema de hoy es el de las fronteras. Cuando hablamos de una frontera nos referimos a lo siguiente. Tú sabes que típicamente nuestras aplicaciones se dividen en partes, se dividen en secciones, segmentos, como tú quieras llamarle. Y la idea es que estas distintas partes a veces tienen que comunicarse entre sí, y esta comunicación se da en un lugar especial llamado frontera. Ahora, ¿dónde está ubicada esa frontera? Eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, vamos a aconsejar en unos cuantos minutos que una frontera se debe de ubicar típicamente en una clase aparte oculta detrás de una interfaz para que así podamos manejar los cambios de nuestro software. Eso es una buena práctica, y es que como la frontera separa tu sistema posiblemente de otro sistema, y cuando hablo de otro sistema puede ser hasta una librería de terceros, simplemente me refiero a que la parte de tu aplicación, la parte que tú controlas y la parte que tú no controlas, por ejemplo una librería de terceros, se deberían de comunicar utilizando una clase intermedia y no que ese código de tercero debería estar disque regado por toda tu aplicación. De hecho, esa es la primera frontera que vamos a analizar. El código de terceros. Tú tienes tu código de tu aplicación. Ese código puede ser una aplicación de ASP.NET Core, de Python, de Go, de lo que sea, no importa. El tema es que típicamente tú vas a utilizar librerías de terceros. ¿Por qué? Porque tú quieres aprovechar el código de otros. Sin embargo, ese código tú no lo controlas. Entonces, depender de algo que tú no controles es un problema porque puede ser que en el futuro actualicen esa librería de terceros y ese cambio provoque que tú tengas que ir a todas las clases de tu aplicación, a todos los archivos, a cambiar todo el código que hacía referencia a esa librería de terceros. Eso no está bien, eso no es efectivo, eso no es un software mantenible, eso no es buen código. La idea sería entonces utilizar de los principios SOLID de desarrollo de software, la D de Dependency Inversion Principle o principio de inversión de dependencias, que nos dice que deberíamos depender de tipos abstractos y no de tipos concretos, es decir, que nuestras clases deberían comunicarse con otras clases utilizando, por ejemplo, interfaces o clases abstractas y no disque un tipo concreto. Básicamente, aplicando este principio en toda nuestra aplicación, vamos a poder cuidarnos de que ese código de terceros nos afecte, de que ese código de tercero algún día sea cambiado y termine afectando toda nuestra aplicación. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver que aquí yo tengo una clase, esta clase es mía, se llama almacenador archivos Azure Storage o almacenador Azure Storage, y la idea es que yo utilizo una interfaz aquí y almacenador archivos. ¿Por qué? Porque en esta clase yo estoy utilizando una librería de terceros, una librería de Microsoft, que me va a servir para yo poder comunicarme con un servicio de Azure que se llama Azure Storage, a través del cual yo puedo guardar archivos. Bueno, pues yo lo que hice es que ese código que va a ser una frontera entre mi sistema y esa librería de terceros de Microsoft, yo lo encapsulé en una sola clase, que es esta clase llamada almacenador Azure Storage, y le estoy escondiendo detrás de una interfaz y almacenador archivos para que en el futuro, cuando yo quiero utilizar este servicio de almacenador Azure Storage, yo pueda simplemente utilizar esta interfaz que tenemos acá y así mi sistema no tiene que saber los detalles de implementación escondidos, encapsulados detrás de esta clase. Y eso es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque este mismo servicio que yo tengo aquí, esto de Blob Container Client, viene de esa librería de terceros que yo te mencionaba, pues resulta que fue deprecada. Es decir, fue obsoletizada. Y esto me pasó realmente, en la vida real, te digo. Mira este paquete que yo tengo aquí arriba, Microsoft Azure Storage Blob. Ese era el que se utilizaba antes para comunicarse con Azure Storage. Y fíjate cómo dice que fue deprecado, es decir, fue obsoletizado. Lo que quiere decir que ahora
después de este va a haber una nueva versión que vamos a tener que utilizar, y es esta misma, Azure Storage Blobs. Sin embargo, no solamente cambia el nombre del paquete, también puede cambiar, por ejemplo, las clases internas, las asignaturas, digamos, los parámetros que debe de recibir esas clases van a cambiar. Imagínate entonces que en vez de yo haber utilizado esa interfaz a su momento, esa clase que te mostraba a su momento, imagínate que yo hubiera tenido ese código regado por toda mi aplicación. Yo hubiera tenido que actualizar todas las referencias a ese código, y eso no es efectivo. Ese código de frontera, ese código que utiliza código de terceros, idealmente debemos tenerlo en una clase aparte, centralizado, encapsulado, para que cuando ocurran cambios como estos, donde un paquete sea deprecado, sea obsoletizado, tú puedas simplemente actualizar tu paquete, actualizar tu clase, que en mi caso es la clase almacenador Azure Storage. En ese caso tú solamente actualizas esa clase y ya todo tu sistema completo se beneficia de ese cambio. Básicamente esa es la lección principal de este video, es centralizar ese código de frontera en un solo lugar para que cualquier cambio no impacte a esa región de tu código, porque al final, cuando hablamos de frontera, es porque hay distintas secciones de tu código, ¿cierto? Esta es, por ejemplo, mi aplicación, esta es, digamos, el código de terceros, y pues la interacción entre esos dos es lo que llamamos el código de frontera, ¿cierto? Es la frontera entre ambas partes. Y tú quieres guardar esa frontera que puede cambiar en cualquier momento porque este código de tercero puede cambiar. Mañana, esa librería en la que tú tanto confías te la pueden cambiar. Mira que esta librería iba ya por la versión 11 y de repente Microsoft decidió simplemente deprecarla. Y pues, si yo hubiese tenido todo ese código en toda la aplicación, me la hubiese visto mal, hubiese tenido que trabajar extra en vez de simplemente actualizar mi clase y poder salir adelante con eso. Entonces, básicamente, el código de frontera, el código que interactúa entre distintas secciones de tu aplicación, idealmente debe de algún modo u otro ser centralizado en un solo lugar, porque como es un código que tú no controlas cuándo lo van a cambiar. Tú no controlas cuándo van a cambiar las asignaturas, ese tipo de cosas, y por eso tenerlo centralizado en un solo lugar es lo ideal para aumentar el nivel de mantenibilidad de tu código, de tus aplicaciones. Vamos a ver también algo bien interesante. Vamos a ver que efectivamente podemos utilizar la interfaz, eso no es de sorprender. Aquí yo tengo almacenador archivos y así yo puedo, a través de la inyección de dependencias en todas las clases de mi aplicación, fíjate que en todas las clases de mi aplicación yo puedo utilizar la interfaz y almacenador de archivos, y por detrás de cámara se va a utilizar esa clase que te mostraba hace un momento de almacenador archivos Azure. Y eso va a hacer entonces que todo mi código de toda la aplicación se vea como este, que dice almacenador archivos, guardar archivo. Y eso es un detalle de implementación que el cliente de la clase, por ejemplo, esta clase Actores Controller, no tenga por qué saber de qué trata ese almacenador de archivos. Él se ocupa simplemente de utilizarlo, que es pasarle el archivo, que es una foto en este caso, y un contenedor que viene siendo como una carpeta. Y ya eso es todo. Y él no tiene que preocuparse que si esa información va hacia Azure, va hacia Amazon Web Services, va hacia Google Drive, va hacia donde sea. No importa porque eso no es algo que le incumbe. Otra cosa que vamos a poder ver es, o que vamos a analizar, ¿es el código del framework un código de tercero? Eso es una situación interesante que el libro explica. El libro explica el caso en el que algunas aplicaciones de Java, el libro está basado básicamente en Java, algunas aplicaciones de Java utilizaban un tipo de dato llamado map, que era para mapear, que era como un diccionario básicamente. Y entonces, como habían aplicaciones que tenían ese map utilizado en muchos lugares, imagínate en cientos de clases. Y ¿qué pasa? Que en una versión, creo que mencionaba que en Java 5, Java 6 introdujeron genéricos, pero ya lamentablemente ese código había estado tan propagado en toda la aplicación que ya empezar a poder utilizar genéricos, que es ideal, no era factible porque había que hacer demasiados cambios. Entonces, básicamente el libro nos invita a pensar, ¿es el código del framework, puede llegar a ser el código del framework un código de tercero? Uno quizás no se imagina clases como list,
y yo hablo desde el punto de vista de programadores de C#, clases como list, o interfaces como iCollection, iDisposable y ese tipo de cosas, es que cambiando una asignatura o algo por el estilo, pero podría pasar. Un ejemplo en el cual yo usualmente tomo ese código de framework y lo oculto es cuando yo estoy hablando con una base de datos y utilizo Ado.net. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que aquí yo tengo un método llamado getById, obtener por ID. Esto es para yo obtener un registro de la base de datos por su ID. Perfecto. Y fíjate ¿cuál es el valor de entrada de esta función, por cierto? Un ID, un entero. Perfecto. ¿Y cuál es el valor de salida? Básicamente un actor. Un actor es simplemente una clase con nombre, fecha de nacimiento y cualquier otro dato que tenga un actor. Perfecto, no hay problema con eso. Pero fíjate que dentro de esta función yo tengo SQL Connection, yo tengo SQL Command, yo tengo SQL Data Reader. Fíjate que yo estoy utilizando un conjunto de clases que el cliente de esta función no sabe que se están utilizando esas clases. Fíjate que yo no estoy ni recibiendo un SQL Connection como un parámetro, ni tampoco estoy devolviendo un SQL Data Reader. ¿Por qué? Porque para mí, este código que yo tengo aquí, esta función, viene siendo como una sección de mi código. Y yo no quiero que en la frontera, es decir, cuando un cliente llame a ese código que yo tengo aquí, cuando un cliente llame a ese código, yo no quiero que sepa demasiado acerca de los detalles de implementación. Yo prefiero utilizar algún tipo de capa que me separe esas dos secciones de código. Esa frontera debe de quedar debidamente protegida de cualquier cambio que yo quiera hacer dentro de este código. Porque si mañana yo no quiero ya utilizar Ado.net aquí en getById, y si mañana yo quiero utilizar Entity Framework, y yo recibo un SQL Connection y devuelvo un SQL Data Reader, entonces todas las clases, todos los clientes de esta función que yo tengo aquí, getById, se van a ver afectados. Pero eso no debería ser el caso. Y no debería serlo porque al cliente de esta capa de acceso a datos no le interesa que si tú utilizas un SQL Connection, que si tú utilizas un SQL Data Reader, no le importa eso. Lo que quiere es mandarte un ID y obtener un actor. Eso es lo que le importa. Y entonces, al yo utilizar ID y utilizar actor, yo estoy protegiendo ese posible cambio que ocurra en este código de frontera. Porque este es un código de frontera, básicamente, que habla con una base de datos. Pero lo que te quiero decir básicamente es que mira cómo, aunque SQL Connection, SQL Command, SQL Data Reader son clases que pertenecen al framework. Esto no es un código de tercero propiamente dicho, de que una librería de terceros que yo fui a Google y la busqué. No. Esto es parte del framework de .NET. Pero aún así, desde cierto punto de vista, eso es un código de tercero, porque este código yo no lo controlo. Ese código yo no lo controlo y algún día podría cambiar. Y si cambia, yo tendría que actualizarlo. Y fíjate cómo ahora yo lo tengo centralizado en este lugar. Pero no solo eso. Los clientes de esta función típicamente pertenecen a una capa que se le conoce como una capa de negocios. Entonces, a la capa de negocios no le importa el detalle de implementación de la capa de acceso a datos. Son dos secciones diferentes y por tanto yo debo de proteger la lógica interna de la capa de acceso a datos de la lógica interna de la capa de negocios, no de la capa de acceso a negocios, sino de la capa de negocios. Por tanto, es muy importante esconder los detalles de implementación, aun si esos detalles de implementación son clases del framework. ¿Por qué? Porque eso mañana podrá cambiar, ya sea a nivel del framework, que Microsoft algún día cambie cómo se utiliza el SQL Connection o el SQL Command o lo que sea, o que yo, Felipe Gavilán, decida cambiar el detalle de implementación de esta función de getById. Así que, básicamente, no solamente debemos ver las librerías de tercero como código de tercero, básicamente, sino que también el código del framework, estas clases como SQL Connection que son propias del framework, debemos verlo como código de tercero, código potencial a cambiar y que debemos ocultar de código de otras secciones de nuestro software, porque a esa otra sección no le interesa saber ese detalle de implementación. Bien, vamos a ver qué sigue. Aquí tenemos explorando fronteras. Básicamente, el libro nos da el siguiente consejo que me parece muy interesante. Cuando instalemos algo así como una librería de terceros y digamos que no sepamos utilizarla, quizás no tengamos mucha experiencia utilizándola, podemos utilizar el poder de las pruebas automáticas para verificar el funcionamiento de esta librería. Es decir,
el libro nos invita a explorar las fronteras utilizando pruebas automáticas. Y esto es muy chévere porque realmente te permite no solamente verificar de una manera rápida el funcionamiento de una librería de terceros, sino que también te permite tener algo así como una documentación interna de cómo funciona esa librería de terceros. Por ejemplo, si tú quieres instalar Fluent Validation, que es una librería para validaciones fluentes, como podemos ver aquí, que fíjate cómo dice validar el nombre, que no sea vacío, validar un descuento, que no sea igual a 0, y que sea así cuando el campo tiene descuento, sea igual a verdadero, etc. El tema es que quizás nos preguntemos cómo podemos utilizar esta librería. En vez de yo ponerme a hacer un web API, por ejemplo, y a probarlo manualmente, quizás con Postman o lo que sea, sería mejor yo hacer un proyecto de pruebas automáticas y yo probar las distintas partes de esta librería que yo no estoy seguro de cómo utilizar. Porque primero eso me va a permitir a verificar el correcto funcionamiento de la librería, que aunque no se supone que sea mi trabajo hacer eso, porque se supone que la librería está bien hecha, sin embargo, me va a servir para yo saber configurar dicha librería, me va a servir también para yo tener esa documentación, porque yo voy a tener, mira, que para yo hacer una validación de esta forma, tengo que tener este código así. Y ya luego, yo puedo simplemente hacer un copy-paste de eso cuando ya yo esté, digamos, desarrollando mi aplicación para producción. Yo voy a poder ir a esa documentación que yo he generado a partir de mis pruebas automáticas y voy a poder simplemente copiar ese código, pegarlo y, si es necesario, adaptarlo. Pero la idea es que no vayamos a la ciega, no vayamos así sin esa guía que puede ser las pruebas automáticas. Y otro punto que nos dice el libro, que también es muy importante, es que esto nos ayuda a que si en el futuro yo actualizo a una nueva versión de este mismo paquete de Fluent Validation, pues yo pueda, con las pruebas automáticas, verificar cuáles son los cambios que han ocurrido y si esos cambios van a tener impacto en mi aplicación. Claro, porque si yo tengo en las pruebas automáticas código que yo básicamente voy a utilizar en mi aplicación final, pues en las pruebas automáticas yo me voy a dar cuenta inmediatamente de cuáles son los cambios que han ocurrido que impactan mi aplicación y por tanto yo puedo hacer una evaluación de si realmente vale la pena o no yo cambiar esta nueva versión del software. Porque si yo veo que van a ser demasiados errores, quizás yo diga, bueno, a lo mejor no vale la pena actualizar esta librería porque con la funcionalidad que tiene ahora es más que suficiente. O puedo verificar que todo el funcionamiento de la aplicación se va a mantener, se va a sostener y por tanto actualizar a una nueva versión de esta librería va a ser un 2x3. Así que definitivamente me parece una idea muy interesante la de utilizar pruebas automáticas para probar las fronteras de nuestra aplicación, como en este caso es el código de terceros. Vamos a ver que además de eso, otra frontera que podemos visualizar, que podemos conceptualizar es la del código que no existe. Y esto, aunque suene muy raro, es realmente algo súper común. Por ejemplo, si tú estás haciendo una aplicación en React, Angular, Blazor, y estoy hablando solamente del front-end, claro está, quizás a medida que tú estás trabajando, el back-end todavía no existe. Tú tienes el front-end y tú tienes el back-end, y ellos se van a comunicar. Sin embargo, quizás para cuando tú estás haciendo el front-end, digamos una aplicación de React, quizás cuando tú estás haciendo tu front-end, el back-end no existe. Y no hay ningún problema con eso. Tú puedes hacer clases que en el futuro van a ser cambiadas por una implementación que realmente se comunique con este web API que tenemos aquí, con este web backend que tenemos aquí. Sin embargo, mientras tanto, tú no tienes que detener tu desarrollo. Por eso, tú puedes crear esas interfaces, esas clases que por ahora simplemente van a devolver, digamos, data en memoria, van a hacer un procesamiento ficticio para que así tú puedas ir utilizando tu aplicación y tú puedas, por cierto, encapsular ese código de frontera. Como te acabo de decir hace como 2 temas en la parte de código de terceros, ese código de frontera tú debes de aislarlo en alguna parte de tu aplicación de manera que toda la lógica de tu aplicación de frontend pueda funcionar sin necesidad de tocar ese código de frontera. Y ya para cuando el backend esté listo y tú tengas que implementar el código de frontera, pues tú vas a esa clase que tú creaste, tú vas a esa interfaz que tú creaste, haces los ajustes necesarios y prácticamente toda tu aplicación se va a quedar igual. Solamente van a cambiar esos lugares en donde tú colocaste ese código de frontera que separaba tu front-end de tu back-end. Así que si tú tienes código que no existe, código que tú todavía no sabes cuándo va a estar listo, que quizás lo está haciendo otra persona de tu equipo,
pues tú puedes encapsular esa parte desconocida en una interfaz y así tú puedes centralizarlo, encapsularlo y seguir trabajando con tu aplicación para cuando esa parte esté lista, tú la colocas en una clase, ese código de frontera lo colocas en una clase y así tú puedes comunicarte con ese sistema que no pertenece realmente a lo que tú estabas trabajando. Vamos a ver que al final del libro, al final de este capítulo, nos habla de las fronteras limpias. Es importante que, como te decía en un principio, guardemos ese código de frontera, centralicemos ese código de frontera detrás de una interfaz porque ese código de frontera es el más peligroso porque tú no lo controlas. Tú no controlas que ese código, ya sea de tercero o ese código que no existe como acabamos de ver, tú no controlas lo que va a pasar. Entonces es mejor que tú lo aísles, tú lo centralices y así tú puedas simplemente cambiar esa parte de tu aplicación si lo necesitas y así no tienes que estar haciendo grandes cambios cada vez que ese código de tercero cambie. Por ejemplo, o mejor dicho, una frase que dice el libro que me pareció muy interesante es: el buen diseño de software puede manejar cambios sin demasiado trabajo. Y yo pienso que eso es una reflexión muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Debemos colocar ese código que puede cambiar centralizado en una clase, idealmente detrás de una interfaz, para que así mañana cuando cambie, mañana cuando obsoleticen esa librería de terceros, o mañana cuando esa clase, ese otro sistema que tú no controlas cambie, tú puedas simplemente ir a un lugar, cambiar el código de frontera y así poder tener que toda tu aplicación, el 80% de tu aplicación, 90% digamos, se quede igual y ese pequeño 10% sea el único que cambie. Es buen código tener una aplicación la cual centralice la parte que puede cambiar en un solo lugar, porque así mañana cuando toque cambiarlo, ese cambio va a haber que hacerlo una vez y no 1000 veces. Muchísimas gracias, hasta aquí este video. No olvides que en la descripción, o mejor dicho en los comentarios de este video, puedes dejar cuál va a ser o cuál quieres que sea el próximo libro, porque vamos a hacer una encuesta ya cuando acabemos este para ver cuál otro libro vamos a analizar. Muchísimas gracias.